Muy bien, si ustedes miran en su boletín van a ver que hay allí una imagen que nos ayuda un poco a conectarnos con esta serie que vamos a terminar el día de hoy. Queremos dar una cordial bienvenida a todos los que nos están visitando por primera, por segunda vez o aquellos que, como mis hermanos aquí, que hacía tiempo que no veía. Qué bueno que hoy nos hemos puesto de acuerdo para estar en la casa del Señor y buscando de su palabra, adorarle, glorificarle a Él. Quiero decirle para aquellos que se están integrando a esta serie que hemos comenzado hace ya 3 semanas con esta serie en donde desde que comenzó estos conflictos allá del Medio Oriente, siempre la gente surge con preguntas, ¿verdad? ¿Y qué pasará? Y empezó esta guerra allá con Irán y hubo conflictos también en el Medio Oriente, en diferentes partes, y siempre nos hacemos muchas preguntas. Seguramente puede ser el tema de conversación, tal vez con tus compañeros de trabajo, tal vez con tus vecinos, con familiares. La gente puede tener diversas preguntas. Y a veces saben que tú eres un hombre o una mujer de fe, que lee la Biblia, que va a la iglesia, y de repente te pueden decir, bueno, ¿y qué dicen en tu iglesia de todo esto que está pasando en el mundo? ¿Qué dice tu Biblia, la que tú lees? De repente te pueden preguntar en algún momento, ¿verdad? Y creo que no hay nada más frustrante que para un cristiano no tener una respuesta a las preguntas. Recordemos entonces que justamente fue Pedro el que dijo que es necesario estar preparados para dar respuesta a todo aquel que demande razón también de nuestra fe. Así que en la primera parte de esta serie, nuestro hermano Henry nos propuso, nos explicó bien qué es esto de orar por Israel y qué es realmente la diferencia entre ser el Estado de Israel que existe ahora desde 1948 y la gran diferencia con el pueblo ungido, el pueblo escogido por Dios llamado Israel también. El domingo pasado avanzamos un poco más yendo especialmente a Ezequiel, que fue el libro que nos ayudó a entender un poquito más todo lo que la Biblia dice acerca de estos acontecimientos. Pero al final quedó una pregunta, y la pregunta era acerca de qué dice la Biblia en relación a si será Estados Unidos el gran aliado, como muchos dicen. Así que no les propongo dar yo una respuesta, sino les voy a proponer que a la luz de la Escritura podamos entonces dar respuesta. Pero para ello quiero invitarles a que busquemos el rostro de Dios un momento, oremos y le podamos pedir que su Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y nos permita reflexionar de manera correcta las Escrituras. ¿Se une conmigo? Padre amado, a esta hora, Señor, después de haber alabado tu precioso nombre, queremos presentarnos y humillarnos delante del trono de tu gracia para suplicarte, Señor, que nos permitas ahora introducirnos en tu palabra una vez más en esta serie y poder entender lo que dice tu palabra acerca de estos acontecimientos, Señor, que son de público conocimiento en todas partes. También deseamos ser edificados con tu palabra para poder dar respuestas, Señor, a nuestros amigos, a nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, a todo aquel que en este momento tenga una curiosidad o aquellos que tienen hambre de conocerte a ti y de entender tu palabra. Señor del cielo, escóndeme detrás de tu cruz y te ruego que solo tú seas escuchado en este momento. A ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien. Mis amados, entonces quedó latente
esa pregunta al final del sermón del domingo pasado y les hice la invitación de volver por eso, para que pudiésemos ver juntos esto que se habla. Usted siempre está siendo bombardeado o bombardeada por tanta información. Hay tantos videos por todas partes, hay tantas plataformas. Hoy la verdad que estamos sobresaturados de tanta información. A través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de todo eso que a usted le llega en su celular, en el WhatsApp, y ya usted no sabe ni qué creer de tanta información que podemos recibir. Pero es por eso que yo le invito a que vayamos a la Escritura justamente y podamos ver allí qué es lo que la palabra de Dios dice. Cuando analizamos esta pregunta acerca de si Estados Unidos es el gran aliado, como algunos dicen, quiero llevarles una vez más a Ezequiel, capítulo 38 y versículo 13. Si usted trajo su Biblia allí, por favor, también usted lo va a ver en las pantallas, lo hemos preparado en inglés y en español para aquellos que prefieren. If you like English, you can read in English on the screen. Ezequiel 38, verso 13, el profeta, bajo la dirección del Espíritu Santo, dice: Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, otras versiones dicen jóvenes leones, por ejemplo, te dirán, y viene aquí una pregunta: ¿has venido a arrebatar despojos? Y la segunda pregunta dice: ¿has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Cuando leemos esto que dice Ezequiel, entonces, podemos ver que en ningún momento la Biblia menciona a Estados Unidos por nombre. Usted no lo va eso a encontrar. Si bien les expliqué el domingo pasado el caso de Irán, que es Persia, y que sí, Persia aparece en la palabra de Dios, el asunto es que algunos interpretan proféticamente esa frase que dice allí, príncipes o jóvenes leones, allí en Ezequiel 38:13, como, digamos así, como posibles alusiones a potencias occidentales, que ahí estamos nosotros. Esto entonces lo comparto con ustedes, o ya lo dejé saber en el sermón anterior, pero sin embargo vamos a ver nosotros que no solo que no está el nombre de Estados Unidos en esta porción ni en ninguna otra, sino que vamos a darnos cuenta cuál es aquí tal vez una comparación con lo que llamamos muchas veces el plano geopolítico. Y no vamos a hablar de política, por supuesto que no. Pero hay algo más que ver, además del hecho de que no aparece Estados Unidos en el plano, vamos a decir, en el mapa ahí de Dios. Tenemos que ver también el papel de las naciones en lo que será la guerra final. Y quiero ir un poco a que veamos lo que dice Joel para que luego regresemos y podamos poner las partes en su lugar y entender este asunto. En Joel, si es tan amable, capítulo 3 y versículo 2, dice: reuniré a todas las naciones. Note usted cómo habla aquí el profeta inspirado por el Espíritu Santo. Habla de naciones, no está dando nombres específicos de algún país, alguna república o alguna nación. Y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. ¿A causa de qué? Dice, a causa de mi pueblo. Y se está refiriendo a Israel. No se está refiriendo al Estado de Israel que hoy conocemos. Se está refiriendo a su pueblo. Él dice aquí bien claramente, a causa de mi pueblo y de Israel
mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones, y dice aquí el Señor, y repartieron mi tierra. Así que entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Vemos que Dios juzgará a las naciones por cómo trataron a Israel. Esto puede incluir seguramente a países como los Estados Unidos, como el mismo Irán de estos días, según también las acciones, tanto presentes como futuras. Tanto aquellos que atacan a Israel como aquellos que de repente puedan estar de su lado. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y por eso quiero volver un poquito a Ezequiel, es que Israel volvería a su tierra o volverá a su tierra antes del fin. Vayamos una vez más a ver lo que dice el profeta Ezequiel. Recuerde que Ezequiel es el profeta más importante en este tópico, además de que hemos leído Zacarías, hemos leído a Joel. El asunto es que dice Ezequiel 37:21, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel. Otra vez se está refiriendo al pueblo, a su pueblo, y no al Estado de Israel. Tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, no importa dónde estén, de todas partes, y los traeré a su tierra. Esto es muy importante porque es una profecía para el pueblo de Israel. Tengamos en cuenta esto, amados hermanos y hermanas. El renacimiento del Estado de Israel, que ocurrió en 1948, cumple esta profecía, porque lo que acabo de leer en Ezequiel 37:21 es una profecía. El asunto es que eso ya se ha cumplido y esto es en preparación, porque ahora se prepara el escenario para los conflictos finales. Era necesario, de alguna manera, que se estableciera entonces el Estado de Israel, y ahora lo que estamos viendo nosotros, todos estos conflictos, es justamente el resultado de eso. Recuerde entonces nunca confundir al Israel como el pueblo de Dios con el Estado de Israel. El Estado de Israel es secular como muchos países, no tienen un gobierno teocrático, simplemente y tienen también su ejército y tienen todos sus adelantos tecnológicos, científicos, de todo tipo. Y es cierto que es una nación que ha surgido o resurgido y es una especie de potencia dentro de las demás potencias. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos anuncia también el odio de las naciones en contra de Israel. Para dar un poquito de respuesta, ir preparándonos para entender entonces en su momento si puede o no esta nación donde usted y yo vivimos, esta nación donde han nacido sus hijos, seguramente sus nietos, si juega algún papel o no. El asunto es que me gustaría que juntos fuéramos al Salmo. Si puede abrir ahí en la mitad de su Biblia el libro de los Salmos, el capítulo 83, versículos 2, 3 y 4. Salmo 83, versículos 2 al 4. En la versión Reina Valera dice de esta manera: porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. Interesante. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Sin embargo, esto no aconteció porque en 1948 finalmente el Estado de Israel se hace oficial en medio
de un caos de situaciones que sucedieron en todo el Medio Oriente. Así que las naciones en aquellos días conspiraron contra Israel y hasta el día de hoy esa conspiración se sigue llevando a cabo. No es que ha terminado esta conspiración. Aunque no especifica, porque seguramente alguien dirá, bueno, pero esto que pasó con Irán, pastor, está dentro de esta conspiración. El asunto es que la palabra no especifica a Israel e Irán, pero note usted, sí señala que estos conflictos son parte del dolor de parto antes del regreso de Cristo. Son justamente esa frase que usted ha escuchado muchas veces, dolores de parto. Es todo un proceso. Amados, tengamos en cuenta entonces que cuando analizamos la Escritura, vamos poniendo las cosas como en un tablero hasta poder entender el mapa espiritual de esta situación. Fíjense ustedes que a este punto sería muy bueno ver si el Señor Jesús ha dicho algo al respecto. Tal vez usted dirá, uy, pero ¿cómo? Ya usted se está viniendo un poquito más contemporáneos, tiene que ir al Nuevo Testamento. Claro que sí. Y vamos entonces a meternos en un momento dado como si fuera una película y encontremos al Señor Jesús reunido con sus discípulos, dando enseñanza. Les invito a que entre usted allí en Mateo, el capítulo 24, versos 6 al 7. Lo que hemos visto hasta aquí, déjelo usted como un planteamiento para entender esto. Recuerde que a mí me gusta siempre hacer estos puentes para conectar y que veamos cómo siempre el Señor Jesús, cuando está enseñando, conecta con los acontecimientos del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. ¿Lo encontró? La pregunta que quiero que podamos nosotros descubrir aquí es ¿qué dijo el Señor Jesús acerca de estos acontecimientos? Acerca justamente de que las naciones conspiran contra Israel. Porque recuerde, vemos que el antisemitismo moderno y la enemistad de Irán en este momento nos están mostrando justamente eso. Dice así el Señor Jesús, Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Note usted eso, diciendo, es cierto todo esto, pero no se turben, no claudiquen, no dejes tu fe, no dejes que en ningún momento el nerviosismo se apodere de ti, ni ningún tipo de ansiedad, no se turben. ¿Por qué? Se preguntará alguien. Y dice el Señor Jesús, porque es necesario que todo esto acontezca. Así que el Señor Jesús dice, tranquilos, esto es necesario que pase. Recuerde que usted y yo no estamos viendo, no podemos ver todo el plano completo, porque el Señor Jesús ya desde aquí está echando un vistazo a siglos atrás hasta llegar a Ezequiel y todavía lo que viene más adelante. Usted y yo no podemos hacer eso. Usted y yo, a duras penas, con lo tan ocupada y ocupado que estás, logras estar al día con las noticias. A duras penas. Imagínate entonces si pudieras dedicar mucho más tiempo para enterarte absolutamente de todo lo que acontece, pero conectando cada noticia que miras con la historia y con el futuro. Usted dirá, no, pastor, yo no puedo hacer eso, yo no tengo tiempo para hacer eso. Por eso el Señor Jesús nos dice, tranquilos, no se turben, no se llenen de ansiedad, esto es necesario que ocurra, pero, dice el Señor Jesús, aún no es el fin, así que no te llenes de ansiedad, no te desesperes,
no es el fin. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Y el Señor Jesús en el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego, ¿qué dice? Y lo hemos leído en la época de la pandemia tantas veces esto. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Recientemente hemos tenido terremotos en Guatemala. Gracias a Dios que no se parecieron a los del año 76, que fueron tan fuertes. En Perú también. Bueno, la verdad es que si vamos a hablar solo de este punto de los terremotos, ¿sabían ustedes que en las últimas décadas no ha habido casi una semana en el mundo donde no haya algún tipo de terremoto? En cualquier parte del globo terráqueo, me refiero. Usted y yo, claro, nos enteramos de los lugares más cercanos, de los lugares que son de donde nosotros venimos, de nuestros pueblos, pero no nos enteramos de lugares que están muy lejanos y a veces tal vez las noticias no los ponen por aquí porque no son tan atractivas o que de repente carecen de mucho atractivo, que la gente tal vez no está interesada en eso. Pero la verdad, esto se está llevando a cabo en muchas partes. El tema de las pestes, constantemente. ¿Sabía usted que está entrando una peste que California no estaba preparada para esto? Y están hablando algunos científicos ya que es muy probable que se quede entre nosotros, aunque no pertenecía a este estado, que es el famoso dengue. Los que venimos de Latinoamérica conocemos de esto un poco más. Tenemos más experiencia y sin embargo eso ya está entrando y ya ha habido bastantes consecuencias debido al dengue. Y constantemente esto se está dando en todas partes. Así que lo interesante es que el Señor Jesús dice que esto es necesario que acontezca, pero no es el fin a pesar de todos estos acontecimientos que el Señor Jesús nos describe. Así que entonces, antes del fin, ¿habrá qué cosa? Habrá guerras. Aunque no especifica entonces esto, vemos que se señalan estos conflictos que son, dijimos recién, parte de, ¿cómo lo llamamos? Dolores de parto. Así es. Ahora, podríamos ver aquí, y creo que debo mencionar un punto muy importante, que seguramente, como es más popular, alguien le va a preguntar, bueno, pero, a ver, háblame de Armagedón. He visto películas, he leído algunas cosas. ¿Qué dicen ustedes los cristianos de Armagedón? Bueno, lo que usted y yo digamos de Armagedón no es lo importante. Lo importante es qué dice la Escritura. Por eso es que debemos guiar a las personas justamente a Apocalipsis capítulo 16 y verso 16. Apocalipsis 16, 16 dice, y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así es. Así que entonces las naciones se reunirán para luchar contra Dios y contra su pueblo, en definitiva. Algunos interpretan esto como una especie de coalición de naciones, incluyendo a los enemigos actuales de Israel. Porque alguien dirá, bueno, pero Apocalipsis ya tiene bastante que fue escrito. Pero pensemos entonces que Apocalipsis ha sido escrito para que podamos entender los acontecimientos futuros. Ahora, ante todo esto, ¿qué es lo que usted y yo debemos entender? Debemos entender el llamado a la iglesia. El llamado, porque ¿qué papel juega, después de todo esto que les estoy contando, qué papel jugamos nosotros? Usted y yo que somos la iglesia del Señor Jesús. Y aquí viene el punto importante, porque se trata justamente en este llamado de orar y de velar.
Y eso lo dice el Señor. Tal vez algún creyente dirá, pero no podrá ser algo distinto. No sé, se me hace muy aburrido, dirá alguien de repente. Se me hace no mucha acción. Bueno, es que la acción se lleva a cabo en base al tiempo de oración y el tiempo de estar velando. Mire, en cierta manera, cuando nos ponemos a analizar la Escritura y comenzamos a hacer un planteamiento de los acontecimientos que vivimos, estamos también velando en ese momento. Especialmente porque nos estamos poniendo al día y enterándonos de qué dice la Escritura. A pesar de que de repente usted dice, mire, es que yo le tengo mucha confianza a tal canal de televisión o a X noticiero, o yo sigo al periodista fulanito de tal que es un investigador. Bueno, todo eso puede estar por ahí, pero usted no se olvide que su confianza más grande debe estar en la Escritura, porque es donde usted va a encontrar la verdad. Recuerde que hoy en día no se puede confiar tanto en las fuentes de información que andan por aquí y por allá. Casi toda fuente tiene algo en lo cual se respalda. Algunos que de centro, otros que de izquierda, otros que de derecha, que para arriba, que para abajo. El asunto es que la Escritura no anda con ese juego, porque ahí encontramos la palabra de Dios. Amén. Amados, fíjense en ustedes que cuando les digo que a todo esto, ¿qué es lo que debemos de entender? Podríamos decir, ¿y de dónde sale esto? ¿De dónde saca usted, pastor, que la iglesia tiene que orar y velar y no nos pide hacer otra cosa? Bueno, vayamos entonces a lo que dice el Salmo 122:6. 122:6, si son tan amables de leerlo conmigo, dice el salmista, oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Claro, se está refiriendo aquí, está nombrando a una ciudad. Oren por la paz, intercedan por la paz. Pero no se está refiriendo al Estado de Israel, se está refiriendo al pueblo escogido de Dios. Orad por la paz de Jerusalén. La iglesia debe estar alerta, debe discernir los tiempos. ¿Y qué más? Y aquí viene lo importante, porque usted dice, bueno, pastor, vamos a orar, amén, vamos a velar, sí. ¿Y qué más? La parte tan importante es predicar el Evangelio con urgencia, porque el Evangelio son esas buenas nuevas. Y ahí es donde tú y yo debemos hacernos esta pregunta. Recuerda, el Señor Jesús nos acaba de decir, no entres en ansiedad por las noticias que estás escuchando. No te metas en eso, no caigas en esa trampa de ponerte ansiosa o ansioso, preocupado, perder el sueño, no caigas en eso. Lo que el Señor Jesús nos dice es orar, es velar y también anunciar el Evangelio. Eso es lo que debe de hacer entonces la iglesia. Y aquí es donde debo de pensar, bueno, ¿cuándo fue la última vez que le compartí las buenas nuevas, el Evangelio? Le hablé a alguien por lo menos de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Piensa en eso. Seguramente habrá algún compañero de trabajo, algún vecino, incluso algún familiar tuyo que necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. A pesar de todos los acontecimientos que se están llevando a cabo, sin embargo, la iglesia debe de seguir haciendo el negocio de la iglesia. El negocio de la iglesia no es preocuparnos, no es entrar en ansiedad por lo que está sucediendo. El llamado de la iglesia, déjeme decirlo así, es siempre el mismo, no ha cambiado. No porque ahora
hay conflictos en Medio Oriente, entonces la iglesia va a cambiar su agenda de trabajo. No. Orad, velar y compartir el Evangelio. De eso se trata. Amados, aunque la Biblia no habla directamente de una guerra moderna entre Israel e Irán, porque seguramente usted me dirá, pero pastor, a ver, pero por favor ayúdenos un poquito más con este asunto que está pasando allá en el Medio Oriente. Y les repito que aunque la Biblia no habla directamente, usted puede leerla de tapa a tapa y no va a encontrar algo directo acerca de esta guerra moderna, vamos a decir, con misiles y este tipo de bombas y de diferentes artefactos que se utilizan hoy en día. Tampoco se habla de la intervención de Estados Unidos, pero sí nos ofrece un marco profético que ayuda a comprender los conflictos en torno a Israel como ¿qué? Como parte del plan redentor y también escatológico de Dios, es decir, de los tiempos futuros. Por eso cuando leemos Apocalipsis estamos leyendo escatología, que es el anuncio futuro de los acontecimientos que vienen más adelante. Así que entonces el pueblo de Dios debe mantenerse firme. Amén. A ver, lo decimos de nuevo. El pueblo de Dios debe mantenerse firme. Eso es. No ansioso, no tristes, no pesadumbrados, simplemente firmes. ¿Y qué más? Discerniendo los tiempos y confiando en que el Señor reina soberanamente sobre las naciones. Esto es algo importante. No te olvides, a pesar de las noticias que tú recibes, Dios sigue siendo soberano. A ver, a pesar de todo lo que tú recibes de información, Dios sigue siendo soberano. De eso se trata. No dejes de creer en eso, no dejes que tu fe sea impactada de tal manera que pierdas la credibilidad, la creencia de que Dios sigue siendo soberano. No importa todos los acontecimientos y las bombas y todas las cosas trágicas que suceden. Y obviamente que nos entristecemos con la muerte de miles o millones de personas inocentes, por supuesto que sí. Simplemente dale gracias a Dios que vives en esta parte tal vez del mundo. Y entonces si ahora eres un hombre, una mujer que le ha entregado su vida a Cristo y que ha aceptado que Dios es un Dios soberano, entonces ahora nos toca ser obedientes, orar, velar y compartir el Evangelio. A pesar de que eres un hombre muy ocupado o una mujer muy ocupada y que haces muchas cosas y en la casa y en el trabajo, aquí y allá, pero piensa a veces cuánto tiempo a veces se te va en las redes sociales. Así que, amados, quisiera que me permitan compartirle algunos puntos que les puedan ayudar aún un poquito más, porque usted dirá, bueno, pero a ver, ¿y qué pasa todavía con Israel entonces? Porque claro, las preguntas están allí. ¿Sabes? Israel sí tiene un lugar central en la profecía bíblica, por supuesto que sí, no me cabe la más mínima duda. ¿Sabes? La Biblia señala a Israel como el pueblo elegido de Dios y centro de muchos eventos futuros, más allá de lo que se constituyó en 1948. Quisiera que veamos lo que yo considero 3 pasajes bíblicos muy interesantes. En primer lugar, comenzamos en Génesis y noten ustedes que el pasaje de Génesis 12:3, me imagino que muchos creyentes lo conocen de memoria, lo recitan en sus oraciones. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto le dice
Dios a Abraham mismo cuando lo está llamando. Interesante, en esto del llamado, Abraham tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su parentela. Un día Moisés tuvo que dejar sus sandalias frente a aquella zarza. Eliseo tuvo que dejar el arado y los bueyes. Pedro tuvo que dejar las redes. La mujer samaritana tuvo que dejar el cántaro. Pablo tuvo que dejar los principios religiosos de su cultura. Mi amigo y mi amiga, ¿y usted qué ha dejado? ¿Qué tienes que dejar entonces para servirle a Él? Muchas veces hay cosas que todavía nos tienen como sujetos, amarrados a ciertas cosas. Entonces tú escuchas que tu pastor en tu iglesia dice que hay que orar, que hay que velar, que hay que compartir el evangelio, y como de repente estás muy agarrado a esas cosas, ese mensaje hace con un avión que pasó de lado a lado y no causó ningún impacto en tu vida. Pero eso es porque todavía estamos muy sujetos a ciertas cosas en nuestras vidas, ciertas actividades que de repente creemos que son mucho más importantes. Así que entonces estos acontecimientos suceden siempre con un propósito. En primer lugar, no tienes que entrar en ansiedad ni en preocupación, simplemente confiar en que el Señor ha dicho, esto es necesario que acontezca, esto es necesario que suceda. Pero fíjense en ustedes lo que dice Zacarías en el capítulo 2 y verso 8. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Miren ustedes la promesa que le da a través de Zacarías. Díganme una cosa, especialmente algunos papás que veo hoy aquí. Si de repente tú te enterabas que alguien o algún otro niño o alguien le quería hacer daño a tu hija o a tu hijo, ¿verdad? Tú seguramente decías, se la van a ver conmigo si alguien toca a mis hijos, ¿verdad? Te vuelves un león, una leona, si alguien le quiere hacer algo a tus hijas o a tu hijo, ¿verdad? Qué interesante que Dios dice que nadie toque entonces la niña de su ojo. Se está refiriendo justamente al pueblo escogido de Israel. Pero luego, avancemos un poquito más y lleguemos a los días de Pablo, aquel que tuvo que dejar sus principios religiosos, culturales, sociales, etcétera, para servir al Señor. En Romanos 11, por favor tome nota y les suplico que no se pierda esa oportunidad de leer el capítulo 11 de Romanos, porque allí Pablo enseña que Dios no ha desechado a Israel y que su restauración es parte del plan redentor. Es algo que viene en camino, el plan redentor también para Israel. Usted hoy en día, tal vez usted me dirá, ay pastor, pero algunos que han estado en Israel, eso se parece a cualquier país, ahí no veo, no se ve la presencia de Dios allí en la gente, hay gente de muchas religiones, hay todo tipo de creencias, hasta algunos se asombran de caminar de repente por Tel Aviv y ver diferentes tipos de universidades, diferentes tipos de credos, y uno, tal vez usted va a Israel y usted piensa, voy a llegar y voy a encontrar tanta gente adorando a Dios. Mire, ni sueñe con eso. No hay nada más lejos de la verdad que eso. Definitivamente nada de eso está aconteciendo. De repente usted se lo imagina así. Yo me he encontrado con personas, cristianos, que han regresado muy decepcionados porque creían que era como, me voy a Tierra Santa, pastor. Voy a ver, tenga cuidado porque voy a venir con una unción. Y después a los 15 días, ¿qué le pasó, hermana? Acabo de llegar de Israel, pastor. ¿Y qué pasó? ¿Y que no le gustó? No, las cosas no eran como yo pensaba, pero claro que sí.
Usted solamente visitó el Estado de Israel nada más. No crea que una máquina del tiempo le llevó a usted a la historia. Y usted dirá, bueno, ya pastor, denos la respuesta final. Mire, el asunto es que Estados Unidos realmente no aparece directamente en la profecía bíblica, aunque algunas personas tratan de encontrar referencia de Estados Unidos en libros como los que hemos estado analizando un poquito, que es Ezequiel, también Daniel y Apocalipsis. Pero, amados, no hay ninguna mención explícita. Por eso le digo, aunque usted está viendo esos videos por ahí, no hay una mención explícita. Si usted presta atención a todo lo que hablan y hablan y hablan, no hay menciones explícitas. No pierda su tiempo, no la va a encontrar. Algunos han especulado que puede estar simbolizado en términos, pero esto es solamente vanas especulaciones cuando creen que las islas lejanas que menciona Ezequiel es Estados Unidos. Les digo, ¿de veras? ¿Y cómo me demuestra usted eso? Después algunos dicen que cuando habla de el poder de Occidente, y esto está realmente, es altamente interpretativo y no es concluyente, porque no aparece el nombre de esta nación. Pero la pregunta final era, bueno, al fin y al cabo, ¿Estados Unidos es el aliado profético de Israel? ¿Saben? Una cosa interesante es que le puedo decir que sí y le puedo decir que no. Usted me dirá, no, pastor, decídase. Bueno, por un lado, en el aspecto entonces geopolítico, note esto, no estoy usando la Biblia, sino en el aspecto geopolítico le digo que sí. Estados Unidos ha sido uno de los principales aliados del Estado de Israel desde 1948, y eso es cierto. Pero bíblicamente, ahí está el asunto, bíblicamente esto no necesariamente implica que sea parte del plan profético divino, aunque podría ser usado por Dios en su soberanía. Recuerde que recién hablábamos de la soberanía de Dios. Geopolíticamente hablando, pareciera que sí, eso lo hemos visto. No tenemos que leer la Biblia para eso, lo vemos. Pero bíblicamente hablando, no aparece tal cosa. Sin embargo, como Dios es soberano y nosotros no podemos ver todo el registro histórico y presente y futuro de la humanidad entera, porque no tenemos esa capacidad, pero Dios en su soberanía puede utilizar lo que sea. Si Él quiere utilizar algún ejército, lo puede usar. Si Él quiere usar un terremoto, si quiere usar lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, de eso se trata. Y creo que esto es lo que muchas veces, dentro del asunto de compartir, el Evangelio, es muy importante que nuestros amigos y amigas escuchen esta palabra de tu parte y que tú le puedas decir, mira, no te llenes de ansiedad, no te preocupes por todo esto, esto es necesario que ocurra. Lo importante aquí es que tú sepas que Dios es soberano, a pesar de todo. Usted puede decir conmigo, Dios es soberano a pesar de todo. Y quiero que podamos terminar, amados míos, recordándoles que en el Antiguo Testamento Dios usó naciones como Asiria, Babilonia, Persia, la actual Irán, incluyendo Roma, el imperio romano, para ejecutar juicios, para restauraciones, cumplir sus profecías. Por lo menos antes de terminar, déjeme leerle Isaías 45:1. Tome nota, por favor. Lea conmigo Isaías 45:1, porque dice el profeta, esto le dice el Señor a Ciro. Noten ustedes, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder, ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse.
¿Quién podría haber imaginado en la historia del Antiguo Testamentaria que Dios iba a usar a un hombre como Ciro? Tal vez nadie. Sin embargo, hoy vamos a la Escritura y encontramos cómo Dios levanta a este hombre, que nada tiene que ver en realidad con su pueblo escogido. Amados y amadas, bajo este principio, es decir, de un Dios soberano que puede utilizar a quien Él quiera y puede utilizar lo que Él quiera, bajo ese principio es posible que Dios use a Estados Unidos o a cualquier otra nación como un instrumento temporal para proteger o apoyar a Israel. Pero eso, entendamos esto por favor, no malinterpretemos esto. Eso no lo convierte automáticamente en el gran aliado profético, que son esos videos que andan por ahí. Estados Unidos, el gran aliado profético. Cuando usted ve esos títulos, por favor, preste atención y diga, espérate, Pastor Roberto ya me puso al día con esto. ¿Sí? No es de que usted va a tomar y, me voy a comer esto. No. Analice lo que está escuchando si es de que usted es de las personas que están teniendo acceso a esa información. Amados míos, al final, Dios es el defensor de Israel, no una nación humana. Tengamos en cuenta el salmista 121:4 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así que Dios, que es, dijimos, soberano, guarda a Israel. Estados Unidos no es, amados míos, el gran aliado de Israel según la Biblia, aunque hoy tal vez lo sea políticamente. La Biblia muestra a Dios mismo que es el aliado fiel de Israel. Dios sí lo es. Y usará a quien Él quiera cuando Él quiera. Las naciones pueden cambiar sus posturas, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. La fidelidad de Dios permanece para siempre. ¿Se acuerda el canto? ¿Puede ponerse de pie usted? ¿Lo puede decir? Seguramente el grupo de alabanza se lo sabe. Podríamos decir, tu fidelidad grande, porque Él es soberano. Tu fidelidad, vamos José, incomparable.